Hola, hoy os voy a hablar de la relación que existe entre la alimentación y la mente. Y es que nuestros pequeños están en una etapa fundamental de aprendizaje, pasan muchas horas en el colegio aprendiendo, estudiando y asimilando conceptos. Digamos que tienen un altísimo rendimiento intelectual. ¿Sabíais que el cerebro es el órgano más activo de todo el cuerpo y que consume aproximadamente el 20% de la energía que gastamos a lo largo del día? Imaginaos si es importante que los alimentemos adecuadamente para que sus grandes cerebros puedan funcionar a pleno rendimiento. Vamos a ver cuáles son los alimentos imprescindibles. Lo primero, para poder trabajar, el cerebro utiliza casi exclusivamente la glucosa como fuente de energía. Esto implica que tenemos que conseguir que nuestros hijos mantengan en su sangre unos niveles de glucosa adecuados y constantes. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues es muy fácil. El cuerpo va a obtener esa glucosa que necesita de los hidratos de carbono presentes en los alimentos. Por lo tanto, es muy importante dar a nuestros hijos pequeñas comidas frecuentes cada 3 o 4 horas que les aporten los hidratos de carbono. Es fundamental que hagan un buen desayuno antes de ir al colegio. Los alimentos que les van a aportar estos hidratos de carbono de calidad son las frutas, los tubérculos como la patata, la yuca, el boniato, los cereales como la avena, el arroz, el maíz, el trigo, las legumbres o los frijoles, garbanzos. ¿Y es cierto que tengan que consumir azúcar, dulces o golosinas para alimentar a su cerebro? Pues absolutamente no, es totalmente falso, puesto que el cuerpo puede obtener el azúcar que necesita de los alimentos que ya hemos comentado anteriormente. De hecho, si damos a nuestros hijos alimentos muy ricos en azúcar, esto puede hacer que tengan subidas y bajadas muy bruscas de glucosa en sangre, situación que al cerebro no le gusta nada y puede hacer que se entorpezca su rendimiento intelectual. Vamos a ver qué otros alimentos son imprescindibles. El cerebro está compuesto por millones de neuronas que se conectan entre sí por unas sustancias pequeñitas que se llaman neurotransmisores. Pues bien, para fabricar estos neurotransmisores necesitamos proteínas y aminoácidos. ¿Y dónde podemos encontrar estos nutrientes? Pues en los lácteos, como la leche, el queso, los yogures, en las carnes, los pescados y los huevos. Las legumbres y los frutos secos son también una buena fuente de proteína de origen vegetal. Además, estas neuronas que componen el cerebro están compuestas en su mayoría de grasa, hasta el 60% del peso del cerebro es grasa, así que imaginaos si son importantes. En concreto, las grasas omega 3 presentes en los pescados azules como la caballa, las sardinas, los boquerones, el salmón o el atún, o en las semillas como las nueces, el lino o la chía. Hay otros compuestos que se llaman fosfolípidos que van a recubrir las neuronas y que también son imprescindibles para su buen funcionamiento y para fabricar esos neurotransmisores. Por lo tanto, los fosfolípidos, que son estas sustancias o estas moléculas con este nombre tan raro, van a ser necesarios para garantizar el aprendizaje, la memoria y el rendimiento intelectual. ¿Dónde los vamos a encontrar? Pues sobre todo en las yemas de los huevos y en las vísceras de los animales. Y no podemos olvidarnos del agua, porque el cerebro es muy sensible a la deshidratación y cuando tenemos una pequeña deshidratación puede disminuir su rendimiento y su capacidad de concentración, por lo que tenemos que animar a nuestros hijos a que beban agua con frecuencia. ¿Hay algún alimento que sea especialmente perjudicial para el cerebro? Pues en general son los mismos alimentos que nos van a perjudicar a la salud. Debemos evitar darles a nuestros niños alimentos que sean excesivamente procesados, aquellos que contienen mucho azúcar y mucha sal y muchas grasas. No olvidéis que la mayoría de los alimentos que nos venden como infantiles, pues los cereales infantiles, las galletas, los bollos, llevan un exceso de azúcar y de grasas trans que no son saludables para su cerebro. ¿Qué no debemos darles? Pues nunca debemos darles bebidas excitantes como el café, el té, el mate o las bebidas de cola y, por supuesto, absolutamente nada de alcohol. Nuestros hijos están en una etapa crucial de su vida, donde tienen que rendir al máximo para poder sacar todo el provecho de su paso por el colegio.
con estas sencillas recomendaciones, como son desayunar antes de ir al colegio, realizar esas comidas frecuentes, darles alimentos saludables y nutritivos, vais a ayudar a mantener su mente en perfectas condiciones para que puedan estar tranquilos, que puedan estar concentrados y que saquen lo mejor de esta etapa tan importante de aprendizaje.